Gracias por terminar de dar mi mensaje. Ese es mi mensaje, que no debemos de dejar la guardia. Sería ridículo realmente que yo, siendo infectólogo y enfrentándome a esos problemas todos los días, les dijera que realmente ya no tiene importancia, que el problema de VIH está resuelto porque tenemos excelentes fármacos y a los pacientes les va muy bien. Pero voy a tratar de convencerlos a ustedes que seguramente tienen mucho que ver en varias partes de la epidemiología de VIH, de que realmente es un problema que nos debe de seguir importando mucho. Entonces, para contestar la pregunta, voy a hablar un poco de algunos aspectos epidemiológicos, retos actuales y dado que la plática es de actualidades, voy a hablar de cosas nuevas que se están buscando en cuanto a tratamiento, más allá de los antirretrovirales que todos conocemos. Y luego voy a tocar algunos temas sobre qué pasa con el gastroenterólogo y VIH, ¿no? Entonces, en términos de epidemiología, actualmente en el mundo viven 37 millones de personas con VIH, de las cuales 1.7 millones están en América Latina. Solamente les voy a pedir que se enfoquen en estas partes señaladas. Y existen muertes relacionadas a VIH, un número considerable todavía. En carga de enfermedad en América Latina, estos son los copiado del sitio web de carga de enfermedad. En 1990 las causas, VIH ocupaba la causa 24 dentro de DALIS, y en el 2010 ha subido al número 13. En otras partes del mundo, como en el continente africano, ocupa las primeras 3 causas de esto. Y en cuanto a causas de muerte, lo que sabemos ahora es que con el uso de antirretrovirales, en azul, esta porción azul, son muertes causadas por SIDA. Esto ha ido decrementando importantemente y las causas no relacionadas a SIDA de muerte han aumentado. Ahora esto es en una cohorte que se llama DAD, que es países de recursos altos, y probablemente no tenemos datos tan buenos en nuestros países, pero probablemente no sea igual en nuestros países que en esos lugares. Las causas principales de muerte en países, lo que debería de ser la evolución, es enfermedades hepáticas, cardiovasculares y no tanto el mismo SIDA. Con la introducción de antirretrovirales vimos una disminución en la mortalidad importante que se ha visto en la mayor parte de los países y un cambio dramático en calidad de vida de personas que seguramente ustedes han visto en sus prácticas, y esto se ha documentado en estudios epidemiológicos que muestran una expectativa de vida casi normalizada con la población general si se cumplen cierto tipo de condiciones, como por ejemplo empezar tratamiento muy temprano y acceder al tratamiento en forma continua por el resto de la vida. Desgraciadamente el tratamiento antirretroviral tiene que ser así, y ahorita voy a hablar un poco de eso. Y con grandes esfuerzos a nivel global se ha logrado que aproximadamente la mitad de las personas que viven con VIH en el mundo actualmente tengan tratamiento antirretroviral. Y estos son logros realmente de gobiernos, de industria farmacéutica, ONGs, etcétera. Y los datos de ONUCIDA muestran definitivamente una curva de mortalidad que ha bajado dramáticamente con esto, un poco más acentuado en mujeres, pero en regiones, esta gráfica del lado izquierdo, en el panel izquierdo, la mortalidad más dramática ha bajado en África, con la introducción de antirretrovirales en esos países, en África subsahariana sobre todo, pero los países del este de Europa tienen una mortalidad que está incrementando, y en América Latina, que es esta curva roja, prácticamente se mantiene igual, y eso es lo que pasa en nuestro país. Y este es el número de nuevas infecciones, también ha estado bajando importantemente con los esfuerzos preventivos, pero muy probablemente tienen que ver con la expansión de tratamiento antirretroviral. Como se ve en esta curva, una disminución importante en el número de nuevas infecciones conforme aumenta la expansión de tratamiento antirretroviral, que ha sido realmente un esfuerzo masivo a nivel mundial.
Y este ha sido un cambio a lo largo del tiempo en el número de nuevas infecciones, tanto en hombres como en mujeres. Y esto es por regiones. Nuevamente vemos la región del este europeo está representada, es donde está aumentando más la epidemia, sobre todo con usuarios de drogas intravenosas, y América Latina también, pues muy flat, muy parejo. Ahora, en el tema de salud global, en VIH, se ha acuñado el término del continuo de atención. Y esto es importante porque desde hace algunos años se demostró que la mejor estrategia preventiva, pues ayuda a todas las cuestiones de tratar de intervenir en el comportamiento sexual principalmente, o de uso de drogas, etcétera, pero la cuestión biológica de dar tratamiento antirretroviral a las personas infectadas, que reduce la transmisión a las personas susceptibles, ha sido la estrategia de mayor éxito tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Y entonces se acuñó este término justamente para medir que también estamos haciendo esto. La mayor parte de las transmisiones ocurren en personas que tienen VIH pero que no saben que lo tienen. Estos estudios, desde el doctor Myron Cohen, demostró que si una persona está en tratamiento antirretroviral y está suprimido, prácticamente reduce su riesgo a 96%, y esto puede ser más todavía, de transmitir a otras personas. Y de ahí es que el abordaje en salud pública, y perdón por usar el término abordaje, doctor Uscanga, pero creo que es bueno, ha sido el uso de instrumentos en salud pública para medir que también estamos haciendo esto, que tanto se está expandiendo el tratamiento, estas metas de ONU-SIDA que le llaman el 90-90-90, y que por modelajes matemáticos sabemos, se ha predicho que va a reducir importantemente la epidemia para el año 2030. Es la meta, eliminar SIDA, esa es la meta, ¿no? 90 quiere decir, el primer 90 es las personas que tienen VIH y que desconocen su diagnóstico o que conocen su diagnóstico. El segundo 90 es los que tienen diagnóstico y que están en tratamiento, y el tercer 90 es los que están en tratamiento y que tienen supresión virológica. En México estos números, sobre todo en la primera columna, están relativamente bajos, y estos son números de CENSIDA que en opinión de muchos de nosotros son relativamente optimistas. Nosotros hicimos un modelo matemático, una alumna mía, la doctora Yanin Caro, que es matemática, y estos modelos matemáticos tienen muchos peros y muchas limitaciones, pero son padrísimos porque podemos ver la realidad al futuro. Y entonces pues, planteamos varios escenarios. Uno de los escenarios fue, ¿cuál es el número de nuevas infecciones que van a seguir ocurriendo en nuestro país con lo que pasa actualmente en cuanto al número de personas que conocen su diagnóstico, que están en tratamiento, que están suprimidas, etcétera, etcétera? Y de la forma en cómo empiezan el tratamiento, y es la línea azul. Un número muy alto van a seguir habiendo de nuevas infecciones. Si nosotros logramos el 80% de personas diagnosticadas y tratadas exitosamente, esto va a reducirse muy significativamente, casi imperceptiblemente. Y otros modelos internacionales han mostrado similares datos en otras regiones. Entonces, sí, desgraciadamente en México la situación del diagnóstico es muy mala. El 76% de las personas empiezan tratamiento antirretroviral. Esto es de toda América Latina, pero en México también, con CD4 muy bajos, muy avanzado, y esta publicación era del 2011, pero esta es más reciente y de otro grupo, y muestra exactamente lo mismo. El nivel promedio de CD4 para iniciar tratamiento está por abajo de 200, y no es porque no quieran, es porque los pacientes llegan en esas condiciones, se diagnostican muy tardíamente, generalmente cuando tienen síntomas. Y es por esa razón que la mortalidad en personas que viven con VIH en México no ha cambiado, como muestra esta gráfica. Esta es de CENSIDA también. En la línea azul arriba son hombres, mortalidad a lo largo de los años.
Este es el promedio, y en mujeres es menor la mortalidad, probablemente porque se hace diagnóstico más temprano. Pero si vemos personas que están en tratamiento y la razón de mortalidad a lo largo del tiempo, aquí sí ha bajado mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor parte de la mortalidad está ocurriendo antes de que las personas se enlacen a tratamiento y empiecen tratamiento, es decir, con nuevamente diagnóstico tardío. Y nosotros esto lo corroboramos en un estudio que hicimos en hospitales al sur de la Ciudad de México, buscando muertes, los certificados de defunción y los expedientes de personas que mueren con VIH, y la mayor parte de las muertes en esos pacientes, al contrario de lo que se ve en Europa, en América del Norte, es relacionado a SIDA. Y esto lo corroboramos en otro estudio también, buscando certificados de defunción en la Ciudad de México. La mayor parte de las muertes ocurren en el primer mes de haber sido diagnosticado. Esto quiere decir no tienen oportunidad de empezar tratamiento. Ahora, el tratamiento de VIH realmente es una historia de éxito. Todos ustedes han visto pacientes con tratamiento antirretroviral, cómo les cambia la vida, y si lo llevas bien, prácticamente puedes llevar una expectativa de vida normal, comparado con lo que era en los años 80, en los años 90, donde la expectativa de vida era extremadamente baja. Ahora, y esto depende mucho de cómo empieces el tratamiento. Esta es una cohorte danesa, el grupo, la línea de arriba que les señalo aquí, son pacientes que tienen prácticamente la misma expectativa de vida de un grupo control en la misma población no infectado con VIH, y son pacientes que empezaron tratamiento muy temprano, sin tener comorbilidades y sin tener otros factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tratamiento antirretroviral? Si lo quitamos, el tratamiento antirretroviral tiene que ser de por vida. Si lo quitamos, prácticamente todos los pacientes vuelven a tener carga viral detectable, y las consecuencias de esto en el sistema inmune, y esto está descrito muy bien desde hace ya varios años, y esto está dado por un reservorio persistente de VIH. Los antirretrovirales solamente afectan la replicación activa, y el reservorio latente, que está sobre todo en células T, es donde no son afectados los antirretrovirales, no afectan los antirretrovirales. Entonces, una de las estrategias nuevas que se buscan es buscar remisión del VIH, pero sin antirretrovirales. Se puede lograr esto, es decir, es cercano a una cura. ¿Y por qué hacer esto? Pues justamente porque tener a una persona toda la vida en tratamiento antirretroviral tiene muchísimos problemas, por toxicidad a corto y largo plazo. Por muy buenos que sean nuestros fármacos, pueden tener toxicidad. Los pacientes se cansan de estar tomando tratamiento, y falla eventual. Todavía tenemos ese requerimiento de casi perfecta adherencia, el estigma y desde luego los costos para los pacientes y para los gobiernos de esto. Hay varias vías que se han propuesto. Por ejemplo, erradicar el reservorio, este reservorio donde está el VIH, tratar de eliminarlo, y esto es lo que se llama el concepto de cura clásica, o bien controlarlo sin erradicación del VIH en ausencia de antirretrovirales. Esta primera erradicación, aunque se ha hecho muchísima investigación al respecto, es muy poco probable que alguna vez se logre, y lo otro es mucho más viable. Todo esto que les voy a presentar ahorita son cosas muy experimentales, no hay nada de esto que se esté haciendo actualmente. Entonces, por ejemplo, el reservorio se ha buscado erradicarlo usando agentes que revierten esta latencia para depletarlo, tratamiento con inmunotoxinas dirigido a ese reservorio, trasplante de células hematopoyéticas. No se ha trasplantado un paciente para curar el VIH, pero sí algún paciente con VIH que se tuvo que trasplantar por tener una indicación. Hay un caso de un paciente que se llama Tim Brown que fue curado, y estrategias de edición genética que hay también. La otra es controlar la replicación sin erradicación del VIH en ausencia de antirretrovirales, que es lo que se llama remisión viral sostenida. Y aquí se pueden usar varias estrategias: dar tratamiento antirretroviral, tener al paciente suprimido, y luego utilizar, por ejemplo, vacunas terapéuticas, que hay varias en investigación, o transferencia pasiva de anticuerpos neutralizantes, que ya existen, o inmunidad natural también puede hacerlo, ¿no? En cuanto al tema con el gastroenterólogo, no hay que olvidar que las manifestaciones primordiales en la presentación tardía son
gastroenterológicas. La diarrea crónica, esofagitis, etcétera, son de las manifestaciones más comunes. La fisiopatogenia del tracto gastrointestinal es un blanco muy importante. Se piensa que la depresión del sistema linfoide intestinal en etapas tempranas de la infección tiene mucho que ver con la patogénesis, y ahora los temas de coinfección con hepatitis B y C son muy importantes. En el paciente con VIH avanzado vemos diarrea crónica, y este es un mensaje también que les quiero dar. Todo paciente que tenga en la consulta no pierdan la oportunidad de pedirle una prueba de VIH, aunque no tenga diarrea, aunque no se vea como que tiene factores de riesgo, aunque tenga 70 años y ustedes digan, ¿cómo le voy a pedir una prueba de VIH? Se va a ofender. Pídanle sus pruebas de VIH, porque más de una vez se lleva uno esas sorpresas de diagnósticos en personas que uno no lo pensaría. Las más importantes infecciones oportunistas diseminadas se puede presentar con diarrea, Mycobacterium avium, tuberculosis, histoplasmosis MB, que son infecciones las más importantes de estos pacientes. Una presentación frecuente es diarrea, y bueno, los patógenos intestinales, Clostridium difficile es una causa frecuente de diarrea, y la ya conocida enteropatía por VIH. Por cierto, son simuladores que pueden también confundirse con lo que hablaba el doctor Remes, ¿no? Con enfermedad celíaca. Esta es una colonoscopia de una mucosa de un paciente normal, un paciente sin VIH y un paciente con VIH. En las primeras semanas de la infección se ve perdida totalmente las nodulaciones linfoides. En cuanto al hígado, pues la afectación hepática es multifactorial, desde el mismo VIH, los tratamientos, coinfecciones, la enfermedad hepática por grasa, etcétera. La coinfección por hepatitis C y B es indudablemente una de las limitaciones importantes actualmente para el éxito de los tratamientos en muchos países. En nuestro país la prevalencia no es tan alta y la transmisión principalmente es sexual en los pacientes con VIH. Entonces, para concluir, si se puede bajar la guardia, en el 2017 VIH se transformó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, pero tomando antirretrovirales de por vida bajo supervisión médica. La prevención combinada y el tratamiento altamente efectivos, usando intervenciones efectivas como conductas sexuales, antirretrovirales, condones, etcétera. Y es altamente dependiente de condiciones sociales, económicas y comportamiento humano como ninguna otra enfermedad. Cualquier enfermedad crónica tiene que ver esto, pero en el VIH se ve mucho más. Entonces, aunque hay avances importantes, la epidemia presenta grandes retos. Todas las especialidades debemos de involucrarnos desde el diagnóstico hasta los aspectos clínicos más relevantes. En el siglo XXI también quisiera ser muy atrevido en decir esto, pero creo que sí estoy convencido de esto. En gran medida la salud global en el siglo XXI ha sido moldeada por avances en la lucha contra el VIH. Y en cuanto a retos, igual que muchos otros problemas de salud, la desigualdad y la vulnerabilidad determinan el curso de la epidemia a nivel poblacional y a nivel individual. Las acciones de salud pública intentan mitigar el impacto de estas diferencias, pero nunca son suficientes, y no hay que perder de vista que mayor diagnóstico va a implicar mayor número de personas en tratamiento, y eso es igual a mayor prevención. Entonces, estamos beneficiando a la persona individual, pero también estamos beneficiando a la comunidad como un todo. Muchas gracias.